Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23, que hoy cuenta con la presencia del prestigioso jurista Trajano Potentini, quien es, además de jurista, tiene maestría en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, también en Derecho Electoral. Buenas noches, señor Potentini. Bueno, saludarte, Rafael, a ti, al país, ¿verdad? Este espacio tan seguido. Y de verdad que creo que es un momento más que oportuno, esta promulgación ya de la ley 33-18, ya es ley, sí. Ya tenemos una ley de partidos políticos en la República Correcto, Dominicana. En la tarde de hoy o después del mediodía, el Poder Ejecutivo dio a conocer la promulgación de la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas convertida en ley 33-18. Y obviamente yo creo que la pregunta es, ¿qué significa esto? Para la democracia, o más que para la democracia, para el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y es bueno recordar que esta ley tenía más de 15 años cursando en el Congreso Nacional y que había sido modificada en reiteradas ocasiones. Muy atinado el que se considere qué representa, qué significa esta ley, más que para el país, en principio para la democracia como sistema, y eventualmente que son los destinatarios fundamentales para los partidos políticos, porque estamos hablando de la ley que vendría a reglamentar, a regir lo que es su manejo, su vida interna, su desarrollo de cara, ¿por qué no?, a la redimensión que trae consigo el Estado social y democrático de derecho, cuando la eleva a los partidos políticos a la categoría de órganos constitucionales en los términos del artículo 216 de la referida Constitución. Esto es significativo, esto es trascendente. Casi 20 años, más de 15 años, 18 años, supuso todo un peregrinaje por el Congreso Nacional que en modo alguno pues había recibido una sanción. Vemos ahora pues ya una ley que vendría a relanzar, vendría a eficientizar, vendría a llenar aquellos aspectos en donde había un vacío legislativo, donde había insuficiencia, ambigüedad, oscuridad, en relación a un tema tan delicado como lo es el quehacer democrático en la República Dominicana. Y esto traería consigo, y vimos ya un escarceo reciente, el que la Junta Central Electoral, todos esos componentes, esos aspectos que no encontraban cobijo institucional a nivel de una ley, entonces tendría que reglamentarlo por la vía de resoluciones, y ello consigo pues traía además los cuestionamientos de parte de sectores que, si no le convenía lo que eran sus propósitos, lo que era el desarrollo en un momento determinado, pues iban a hacer un planteamiento, una queja. Ya no, ya hay un instrumento como es una ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, que es la denominación que se le da, como bien observaba, la 33-18, que vendría, reitero, a revolucionar todo el quehacer democrático y político de la República Dominicana y la necesaria reingeniería que habría que operativizar a lo interno de los partidos políticos a la hora de adecuarse y cumplir con todos los planteamientos, todas las directrices, todas las pautas que trae esta novedosa legislación. ¿Esa reingeniería implicaría, es compleja, sería compleja, o por lo contrario ya los partidos políticos, aunque sabemos que tal como usted dice tenía cerca de 20 años la ley cursando en el Congreso Nacional, no se habían preparado para esta ley? Evidentemente que no, definitivamente que no había una preparación. No responde ningún partido al esquema, a los planteamientos de esta ley, toda vez que tendrían que remozar sus estatutos para ponerse acorde con la ley, y más aún no solamente sus estatutos, sino sus estructuras, porque estamos hablando, y desde ya pues le avanzo, que en el caso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y no solamente el Comité Político del PLD, sino las demás cúpulas dirigenciales que tienen una estructura orgánica en los partidos políticos, tendrán que aperturarse, adecuarse, tendrán que modificarse para dar cabida a lo que es el 40% de la cuota de la mujer, y eventualmente también, que no sería el gran problema, el 10% de los jóvenes, que implica mujeres y hombres. O sea que eso serviría menores para de 35 años. Sí, menores de 35 años, para ayudar lo que sería entonces también, si se quiere, la cuota de la mujer, porque serviría para camuflar una parte con la otra. Con la otra. Entonces, correcto. El comité político... O sea, fortalecería la de los 40.
La del 35 vendría a fortalecer. El camuflaje se daría ahí. Sí, con el tema de las mujeres. Exactamente. Con el tema de las mujeres, porque cuando se habla de juventud, indistintamente, aunque hay que contemplar la paridad también de ese 10%, y eso va no solamente para las candidaturas, sino que es a nivel del entorno dirigencial, que es un dolor de cabeza para muchos partidos, porque no tienen, desde ya podemos asegurarlo, no tienen esa cantidad de mujeres que estén con esa participación en esos partidos en el orden político. La mujer no necesariamente está en esos términos, o sea que creo que es una gran conquista. ¿Avanzamos o retrocedemos? Es evidentemente que el avance ha sido cualitativo y cuantitativo en todos los órdenes. No será la panacea, esta ley no es la solución a todos los problemas de corte o de naturaleza democrática, porque ahí interviene también un asunto, si se quiere, no solamente institucional, sino además de cultura política, de cultura democrática, y por qué no de un ejercicio cívico y de una conciencia cívica que no necesariamente se observa ni se tiene. Entonces habría que crecer a la par con esos componentes para tener una ley con mayor eficiencia. Pero evidentemente que es muy superior a lo que teníamos, no habíamos tenido nada, y ya con esta ley vamos a encontrar espacio institucional, cobijo legal a los más variados temas que ni siquiera se consideraban o se contemplaban en lo que era en los procesos y por qué no en las responsabilidades de cara a la sociedad de esos partidos políticos. Ley con mayor eficiencia, ¿qué significa? No solo es que había un vacío legal, institucional, es que en el contexto constitucional, que es donde se acelera toda esta realidad, porque estamos hablando de Estado social y democrático de derecho. Claro. Eso supone con estos principios, sobre todo el principio democrático, que se repotencializa todo el quehacer democrático de la República Dominicana y que los partidos están llamados a jugar un rol diferenciado al que habían tenido tradicionalmente en términos democráticos. Se requiere un fundamento, se requiere una hipótesis de trabajo que ya erigida en ley empiecen a desarrollar los partidos políticos para adecuarse a esa realidad, nuevas estructuras, un tribunal superior electoral en la República Dominicana, una Junta Central Electoral, que también hay que empezar a trabajar su ley para también adecuarla a estos cambios y por qué no que esté ya acorde, que pueda ya trabajar, actuar en mancuerna con lo que es la ley 33-18, esa ley 275-97, ley electoral, que sí, tampoco responde a la estructura jurídica constitucional de la actualidad. Correcto. Habría que hacer como un reajuste entre la 33-18, la 275-9 y también la Constitución de la República del 2010. Bueno, no habría que hacer reajuste con la de la 33-18 porque definitivamente esa responde a la estructuración y al contexto jurídico constitucional que supone esta nueva realidad de una ley novedosa por demás y de reciente creación. Esa vino ya bautizada, por eso yo he dicho que no advierto que pueda tener grandes visos de inconstitucionalidad. De hecho, no veo visos de inconstitucionalidad en la misma. No te me vaya pero no viene por ahí la pregunta. Bueno, pero definitivamente no advierto, sobre todo porque está generada en el contexto constitucional presente. La 297 275-97 de ley electoral. La ley electoral es así, esa tiene que ser readecuada porque ha venido siendo modificada con un sinnúmero de leyes más, la cuota de la mujer, muchas que ya están hasta afuera, están contrarias, que de hecho si se quiere ha recibido modificación parcial porque esta ley sobrepasa las propias expectativas de ella misma, toda vez que no solamente se refiere a los partidos políticos, sino que también se metió en algunas áreas que son propios del componente electoral a nivel de la Junta Central Electoral. Obviamente que por lo que dice avanzamos, respondiendo a la pregunta. Significativamente. Correcto. Sin embargo, muchos juristas han externado su voz en contra de la aprobación de esta ley e incluso han dicho que van a incoar un recurso, acción de inconstitucionalidad en contra de la referida ley ante el Tribunal Superior. Bueno, el Tribunal Constitucional sería. El Constitucional, perfecto, obviamente. Sí, es inconstitucionalidad lo que alegan. Sí, mira, Ovalles, esa es la belleza de la democracia, la capacidad que tenemos todos de disentir, de estar o no de acuerdo. Yo creo que es un derecho que le asiste no solamente a los políticos, a cualquier dominicano, si verifica, si observar algún aspecto que desde su óptica,
desde su juicio, no está conteste con el espíritu, letra de la Constitución Dominicana. Entonces yo creo que sí, que habrán múltiples recursos de inconstitucionalidad, como lo hay constantemente de muchas leyes, y más aún también como se observa en el día a día ese control de constitucionalidad difuso que es extensivo no solamente al Tribunal Constitucional, sino a cualquiera de los jueces del sistema, porque son guardianes de la constitucionalidad. En los términos del artículo 188 de la Constitución se expresa que los jueces del sistema, todo, hasta un juez de paz, puede conocer de una excepción de inconstitucionalidad en relación a un tema en particular, a algún componente, algún párrafo, algún artículo de la ley que en un caso concreto y en particular entienda a una persona que no le aplica y que tendría efecto interparte entre los que están accionando, entre los que tienen un litigio, un pleito en el momento. Pero ya de lo que estamos hablando, una acción directa de inconstitucionalidad ya con un carácter general, que es lo que aborda, es lo que tiene ya en virtud del control concentrado de la constitucionalidad el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y como tal, lo que va a conocer es parcial algún aspecto de la ley que en modo alguno afectaría lo que es el contexto general, lo que es el contenido en su totalidad de la ley, y entonces estamos en presencia de una ley que después de haber sido promulgada en el día de hoy, entraría en vigencia para el Distrito Nacional 24 horas después y para el interior del país 48 horas después. Estamos hablando ya de que es ley y que los partidos tienen que someterse a esa realidad. Y más aún que no hay esperanza de que la ley sea extirpada, sea sacada del sistema, porque no tiene visos de inconstitucionalidad, que la hagan en su totalidad inconstitucional, porque esos serían visos o vicios de forma a la hora de llenar el procedimiento legislativo. La ley entra en vigencia inmediatamente, vamos a decir, tras los plazos que usted acaba de referir. Esto indiscutiblemente no hay ningún tipo de problemas para que comience a ser puesta cumplida en las elecciones del 2020, porque había personas que decían que no habría tiempo para readecuar las estructuras y eso. ¿Para readecuar las estructuras, por ejemplo, en qué sentido? No, hablaban de que los asuntos políticos... La realización concretamente de una primaria. Exactamente, por ejemplo, las primarias. Bueno, que ahora pueden ser, de acuerdo a lo que establecía el presidente Danilo Medina, pues abierta y simultánea, porque los partidos pueden decidir, las cabezas de los partidos, por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, y así cada órgano superior de los partidos puede decidir qué tipo de primaria realizar. Mira, lo primero es que en ese orden, en ese sentido, si se quiere, se procuró una salida salomónica. El contenido de la ley hoy lo que trae consigo no es primarias y abiertas y cerradas, caben cualquiera de las modalidades, si de delegados, si de dirigentes, muchas modalidades que van a requerir incluso de una definición doctrinal para ver cuál es una primaria o una convención de dirigentes. O sea, al tenor de los estatutos de cada partido, ¿qué se considera como dirigentes? Porque también están las de delegados. Hay la virtud, la ventaja de que los partidos podrán adoptar, de acuerdo a su libre albedrío, la que estimen, la que entiendan de rigor del lugar. Y estamos hablando de que estaríamos al doblar de la esquina, porque ya en octubre del año próximo habría entonces que estar celebrando primarias. Yo desde ya me atrevo a vaticinar, porque además saldrían de los bolsillos de los partidos. O sea, toda esa conjetura que hiciera, por ejemplo, la Junta Central Electoral en un momento que me pareció siempre exagerada, de que una primaria costaría tal o cual... Similar a un proceso nacional. Me pareció siempre, porque no iban a comprar escáneres, los escáneres los compró Roberto Rosario en aquel momento. Bueno, si van a hacer grandes gastos, saldría caro, pero no se compran escáneres todos los días. Además de que los locales no le cuesta nada, porque son los locales de las estructuras gubernamentales del Estado. Entonces ahora la responsabilidad que tiene la Junta es supervisar y es apoyar con el componente logístico de esos locales que en definitiva son del Estado Dominicano. Pero van a hacerla los partidos que entiendan de conformidad con su fuero interno, de si la hacen, de si no la hacen o cuál es la modalidad que adoptan. Por el costo, por el tamaño, por las posibilidades, creo que solamente en esta oportunidad tendría el Partido de la Liberación Dominicana condiciones para hacer una primaria. Me atrevo desde ya a vaticinarlo, que vamos a ver primaria en el Partido de la Liberación Dominicana, no así en el resto de los partidos,
por lo menos en este momento, porque los partidos tendrán que ir madurando, tendrán que irse poniendo a tono con las condicionantes que trae la ley. Por eso digo que tienen que hacer una reingeniería operativa. Tienen que cambiar estatutos, tienen que hacer un código de ética, el componente de transparencia y tal, porque no había en lo absoluto una mecánica para ningún desarrollo de la vida interna institucional de los partidos. Tienen que adecuar su estructura orgánica a lo que es esa nueva realidad de esa ley, amén de lo que vendría también con la ley electoral. Entonces todos esos cambios le va a suponer una cantidad de tiempo significativa. Por eso creo que solo el PLD, por el tamaño que tiene el PLD, y que tiene su padrón por demás, y que tiene ya, habrá avanzado más en términos de organización que muchos de los otros, podrá entonces estar en condiciones de hacer una primaria. Fuera de ahí no creo que la va a hacer ningún otro partido. Y los políticos en sí, como ente, tienen que readecuarse obviamente, y están preparados, capacitados para asimilar esta ley. No. Por eso yo he estado sugiriendo, se trata de algo novedoso, de algo nuevo, y reitero que de un contexto diferenciado en términos constitucionales a lo que habíamos manejado, a lo que habíamos trabajado tradicionalmente. Y más aún cuando lo que tenemos es una cultura de ir remendando a partir o a través de resoluciones muy discrecionales de Junta Central Electoral. O sea, no hemos tenido ley nunca, pese a que estamos hablando de más de 20 años, que viene discutiéndose más de 20 años, porque en principio se dieron los primeros aprestos en el 1997, y de unos 18 años y tanto, porque el primer proyecto pues lo deposita el Partido Reformista en el año 2000. Sí. Entonces ha habido siempre una renuencia, una resistencia por parte de la clase política. Entonces se trata de una nueva cultura que supone por parte de los partidos políticos una socialización, campaña, seguimiento, preparación, estructuración de sus organismos para adecuarlo a lo que es esa nueva realidad, concientización, o sea, en el orden cívico, claro, de qué estamos hablando. Es una redimensión de la democracia que no se había tenido. O sea, ya de que candidatos que sean, hasta un síndico que sea candidato tendrá o que renunciar, o sea, hay muchas cosas que se acabaron, o tendrá, claro, que renunciar o que tomar una licencia. Ya tenemos una ley, ya tenemos cómo encaminar un amparo de cumplimiento. Por eso digo, esto reempodera a la sociedad civil y por qué no a los ciudadanos para un sinnúmero de acciones que se pudieran incoar a partir de que tenemos un armazón, tenemos un esqueleto jurídico electoral que no teníamos y que ya es una realidad en la República Dominicana. Desde el punto jurídico, y ahorita hablábamos del avance, ¿qué es lo más trascendente y más importante? Yo diría que todo, porque que no teníamos nada, la redimensión, la estructura constitucional. Pero es una buena ley. No teníamos nada, pero es una buena ley. Porque no es la solución. Exacto. Porque las leyes son una hipótesis de trabajo. Las leyes necesitan de un día a día, necesitan de un desarrollo. Si nosotros observamos el Código Procesal de la República Dominicana, el código es del año 2002 y entra por unas vacaciones judiciales de 2 años, entra a ser implementado en el 2004. Pero habría que ir estructurando, organizando en el orden administrativo, los tribunales, para precisamente dar cobijo a todas las exigencias legales que traía el código. Entonces, en ese proceso se fue observando que habían algunos cambios y que habían otros temas que eran impracticables y que habían algunos también que no se correspondían con la idiosincrasia y con la posibilidad de los dominicanos. Se venía observando todo esto y entonces trajo consigo ese código, venía concomitantemente con un desarrollo jurisprudencial, con un desarrollo normativo a través de la Procuraduría, a través de la Suprema Corte de Justicia a la hora de ir resolutando sobre algunos temas y otras leyes conexas que trajeron consigo entonces ya la necesidad y muchas discusiones de algunos cambios. Entonces ajustaron en el 2015 para hacer una ley, en este caso la 1015, una ley del Código Procesal Penal más eficiente para el combate de la delincuencia. Por eso digo, las leyes son una hipótesis de trabajo que no serán perfectas en un momento, pero irán siendo perfectibles porque solo la realidad, el día a día es lo que nos va a poder decir en qué fallamos, en qué podemos mejorar, y ya se estarán discutiendo algunas propuestas de cambio posteriormente. Novedades, por ejemplo, el hecho de que cada partido tenga que crear una unidad administrativa. Un código de ética, unos estatutos nuevos, una declaración de principio, el recurso de reclamación, que es un recurso interno para el componente disciplinario, con vocación como instancia o como fase previa
con vocación de que eso vaya posteriormente ante la eventualidad de lo que es el debido proceso de ley, de lo que son los componentes constitucionales, de que eso vaya al Tribunal Superior Electoral, posteriormente como instancia pues, habilitada para estos fines. Yo creo que se va a dinamizar los delitos electorales, el tema de las campañas, se acabaron las DICOLAI y otros aspectos, las vallas y demás, que pudieran incurrir en lo que es la conculcación de derechos fundamentales, como es la contaminación sónica, como ambiental, es la contaminación visual. En las precampañas eso no está permitido. Son innúmeras, son inmensas la cantidad de, diríamos que de novedades que hoy por hoy pues trae esta ley. El tema de la afiliación, los derechos de los afiliados, el tema de las alianzas tendrá que definirse con mucho tiempo, el tema de los partidos nuevos que tendrán que rascarse con sus propias uñas, no pueden hacer alianzas en una primera aparición, tienen que ir a demostrar con qué cuentan, qué tienen, las alianzas que tendrán que hacerse casi un año previo al proceso eleccionario, son muchas las novedades. Va a haber también como novedad el hecho de que los condenados no podrán ser candidatos, y aquí ha habido tradicionalmente políticos que han ido a contiendas electorales habiendo sido condenados. Bueno, hay algunas penas alternas, que esta, si se quiere, la considera desde ya, que es la degradación cívica, que perfectamente en algún delito, si se te integrara como pena accesoria un condenado, entonces no podía posteriormente pues estar habilitado para participar. Esta sí, esta ya la integra desde ya, y creo que también es un avance. El código de ética, como tú dices, la unidad administrativa para el componente de rendición de cuentas, la inobservancia de muchos temas de esto, que implicarían entonces como sanciones que la Junta Central Electoral retenga los fondos de esos partidos, la repartición que no tuvo esa variación significativa, la repartición, y que creo que es una debilidad la repartición de los fondos, pero eso respondió tal vez a algún amarre de última hora para que los partidos pues pudieran apoyar este proceso, diría yo que PLD, que Partido Reformista y PRD, porque le estarían dando en igualdad de condiciones a quienes sacan un 5%, que es lo que se ha manejado, un 5% en adelante, lo mismo que le corresponde, lo cual es una barbaridad, pero son de los aspectos que están ahí, lo mismo que le corresponde a quien saca un 60 y pico, como sucedió ahora, como sucedió con el PLD y con el PRM, que sacó un 30 y pico %. Sin embargo, el Partido Reformista saca un 5% y también le corresponde una cantidad igual de la repartición de los fondos del Estado. Me luce que el pacto pudo haber estado por ahí para que también aprobaran. Parte del pacto, me imagino. Yo ¿no? entiendo que sí, porque yo creo que si no cuenta el PRD con ese 5%, le entrega la franquicia a Miguel, a Guido, sin muchos inconvenientes, porque no tendría mucha razón de ser. ¿En qué momento entraría la Junta Central Electoral o cuándo para, en cuanto a la rendición de cuentas, para retener los fondos? Esto es automático, es una ley de cumplimiento no inminente. Cumple. Desde luego hay que dar un espacio lógico, prudencial, porque también hay unos temas ahí, si se quiere, de derecho adquirido. Ellos irán buscándole la vuelta a la implementación. Desde ya veo que están haciendo pues un llamado a lo que sería pues las consultas para ir reglamentando, para ir verificando. O sea, la Junta yo creo que es la gran preocupada en todos estos temas, porque es a quien le corresponde hegemónicamente el arbitraje en todo este proceso. Entonces ellos tienen que irse poniendo de acuerdo. Yo desde ya hago el planteamiento de que debe la Junta Central Electoral, conjuntamente con los partidos políticos, trabajar en lo que es una consulta para el desarrollo y por qué no con juristas, que también deberá liderar todo esto el Poder Ejecutivo, para buscar un reglamento general de implementación o de aplicación de esta ley. No dejarle esto que lo haga segmentadamente a la Junta. A la Junta creo que hay que ponérsela más fácil y no dejarle que recaiga un ámbito, un aspecto muy discrecional, como lo sería o varios reglamentos segmentados. Yo creo que a la Junta hay que dejarle aquellos aspectos que eventualmente pudieran quedar fuera o que necesitan una solución rápida. Yo creo que debe haber juristas, Junta, partidos políticos trabajando en la reglamentación de darle cuerpo a muchas de las entidades, instituciones y novedades que hay ahí. Con el reglamento, al igual que con la reelección y otros temas un poco espinosos, vamos a hablar luego de esta pausa, pero antes quiero, para cerrar, justamente decirte, escucharte hablar, estaríamos hablando de un proceso que podría ser tortuoso, complejo, y yo me pregunto, de 26 partidos, movimientos,
políticos, aquellos que no se readecúen, aquellos que no puedan alcanzar el nivel de lo que exige la ley 3318, ¿qué será de ellos? Quedan simplemente fuera del sistema, pierden la personería. Por eso porque muchos de ellos no podrán, o sea, evidentemente que si no se adecúan, si no llenan esos requerimientos, tendrían inconvenientes. Correcto. Desde luego los que están dentro tienen una serie de valores agregados que están ya reconocidos, lo que tienen es que mantener pues el reconocimiento a partir de todos los parámetros que, diferente a los que pudieran ser nuevos, que le contempla así otras dificultades que no tienen estos que están adentro. O sea que no veo que necesariamente va a haber grandes dificultades, naturalmente sí hacer un trabajo más grande en términos políticos. La política habrá que trabajarla y con ello pues la propia democracia. Indiscutiblemente que sí. Vamos a pausar y cuando retornemos de nuevo con nuestro invitado Trajano Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Continuamos en Contacto 23 con la presencia de Trajano Potentini, abogado con maestría en ciencias políticas, es decir, un analista en temas políticos, tanto nacionales como internacional, y también especialista en derecho constitucional. Estamos hablando de la promulgación, o más bien de la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, ya ley 3318, conforme la promulgación que en el día de hoy hiciera el Poder Ejecutivo de este instrumento. Vamos a hablar sobre la reglamentación. Ya después de la ley, ¿a quién le toca hacer el reglamento que indique cómo proceder, cómo desarrollarse el proceso o los procesos? Mira, Rafael, muy oportuno que tú por lo menos pues me des ese espacio, esa oportunidad, porque en modo alguno no es que tengo sobre ninguno de los temas que estoy abordando, que estoy tratando, no es que tengo verdad absoluta, es mi consideración particular de lo que yo entiendo, bueno, a partir de lo que he venido cultivando en el orden académico. En principio, una ley de esta naturaleza, de esta magnitud, requiere de un reglamento general de aplicación, de implementación. Y esto no se corresponde con lo que son las funciones y labores de la Junta Central Electoral. Yo estimo que esto debe hacerlo el Poder Ejecutivo en consonancia, en consideración con la consulta que se le debe hacer de manera primaria a los partidos políticos y eventualmente hasta la propia sociedad civil o a la sociedad en pleno. ¿Llevaría como una investigación, como un consenso? Normalmente para la reglamentación lo que hace el Poder Ejecutivo es que contrata una plantilla de juristas en coordinación, de especialistas en coordinación, y busca también o hace acopio de lo que es la experiencia comparada de otros países que tienen mayores avances, Colombia, México, que cultivan mucho el tema electoral, y recogen, el mismo España, y recogen entonces algunas consideraciones, o vemos a cuál se parece más nuestra ley, y entonces se recoge entonces esas experiencias que se ha hecho en cada uno de esos casos. Y sería como, no el reglamento en sí, sino como un instrumento que permita la ejecución de la ley. Es un reglamento bajo la sanción la sanción aprobatoria de un decreto del Poder Ejecutivo, como se hace con la mayoría de las leyes. Lo que pasa es que hay la confusión,
porque quien ha tenido la batuta tradicionalmente es la Junta Central Electoral y es la que viene entonces emitiendo resoluciones, pero normalmente resoluciones con un alcance limitado para procesos electorales particulares. Entonces yo lo que estoy planteando ahora, que el Poder Ejecutivo haga un reglamento general que responda a una sistematicidad armónica en función de un elemento con los otros y que no esté segmentado, no esté por separado, que lo haría la Junta, uno para afiliados, uno para el tema de los estatutos, uno que pudieran entonces tener eventualmente choques en unos y otros. ¿Y la elaboración de ese reglamento no podría empantanar la aplicación de la ley? No, en lo absoluto, porque la ley se va desarrollando con lo que hay. La ley se basta en muchos temas por sí sola, pero siempre es positivo, es importante para definir el alcance de muchos de los aspectos que están ahí. Hay otras leyes que sí, que requerirían en principio por su componente técnico, como es por ejemplo la de lavado de activos. Esa es inminente. No solamente un reglamento, varios reglamentos, porque se trata de muchos sectores, se trata de un sinnúmero de temas dispersos que atañen al componente económico. Eso es diferente. Claro. Esa requiere de muchos reglamentos incluso que vienen dados en función hasta de convenios internacionales, por la connotación que tiene internacional esta ley, porque estamos hablando del terrorismo, de las armas de destrucción masiva. No así esta de ley de partidos políticos, que sí necesita una reglamentación general, y que a partir de esa reglamentación general entonces vayamos a otras reglamentaciones alternas que sea la que se reserven o la que le toquen a la Junta Central Electoral. De todas formas, la Junta, que es el gran árbitro, que es el gran destinatario, como el Tribunal Superior Electoral, también deberán aportar en lo que sería entonces la conformación, la estructuración de un reglamento conjuntamente con los partidos políticos. Entonces, por eso digo, eso supone una discusión, pero no es que se supedita el desarrollo de la ley a la existencia o no de reglamento. La ley está ahí y tendrá entonces que ser desarrollada. Y puede la Junta ir trabajando algunos aspectos por vía de resoluciones, sobre todo aquellos aspectos que requieren inminentemente de eficiencia, de rapidez, para el eventual desarrollo de lo mismo, como serían, por ejemplo, las primarias. Es una ley netamente dominicana, aplatanada, ¿no va a suceder algo similar a otras que hemos tenido en ocasiones anteriores, por ejemplo el 8701, y después haya problemas? Mira, la experiencia comparada permite el tú brevar, el tú recoger de otras tantas fuentes, porque ya todo se ha inventado, todo se ha hecho, y siempre es positivo recoger esa experiencia comparada, que en principio es el gran armazón, la estructura con que se cuenta. Hay que recordar que esa es una ley que la somete la Junta Central Electoral, que yo era de opinión de que la misma no tenía la facultad para someterla, porque un tema son los partidos políticos y otro es el tema electoral, y que como tal ellos, en virtud del artículo 96 de la Constitución, lo que tienen en los temas de su competencia electorales. Pero eso fue subsanado porque posteriormente se desbordó el alcance de la propia ley de partidos políticos y poniéndole remiendos y demás. Entonces sí lo han hecho ya, no como un tema estricto y exclusivamente de los partidos políticos, sino también extensivo y de cara a una gran responsabilidad que tiene la Junta ya al componente electoral. Es una ley, en otras palabras, que tiene muchos aspectos que no son del orden meramente de los partidos, sino del orden electoral, y como tal la Junta está validada para tales fines y efectos. Entonces es una ley que somete a la Junta y que es una ley en principio, una estructura semimodélica que había venido trabajando la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Entonces sí fue ampliamente manoseada, ampliamente trabajada, y sí los políticos se preocuparon en aplatanarla. Ahí no hay nada ajeno a nuestra realidad que nos conlleve a que no podamos manejar, que no podamos aplicar. Efectivamente, ahí no hay esos inconvenientes. Fue aplatanada. Cuando haces referencia a experiencias comparadas, ¿hacia dónde debemos mirar en caso de que tengamos que buscar Colombia, yo estuve... Tiene una buena ley No solo una buena ley, porque hay un componente también, si se quiere, de cultura. Por eso tiene que construirse democracia a partir de un ejercicio cívico, de socialización, de concientización, de participación en la política, y yo creo que debe ser, a partir del adoctrinamiento, una preocupación por parte de los partidos políticos. En Colombia yo participé en calidad de observador de las elecciones que recientemente le dieron el triunfo en la primera vuelta de Duque. Y se cierran las votaciones a las 4 de la tarde.
no es necesario que en la República Dominicana tengamos que expandir o llevarlas al proceso eleccionario hasta las 6 de la noche, 7 de la noche, que es cuando vienen entonces los problemas, el robo de urna, porque no hay la seguridad. Tú observas entonces que van los padres con sus niños incluso a irle inculcando lo que es ese ejercicio cívico de ese voto, pero además te dan un certificado con un sinnúmero de incentivos de cara al Estado, porque tú hayas ejercido ese deber fundamental, que lo es también ya en los términos del artículo 75 en nuestra Constitución, el votar. Te dan un certificado y con eso tú tienes acceso a muchos aspectos, a muchas consideraciones por parte del Estado. Pero más aún, a las 4 y pico cerraron las votaciones y ya a las 5 y algo teníamos los resultados. Y no es que se responde a una logística superior que la que tenemos en la República Dominicana. No, haciendo prácticamente lo mismo que nosotros hacemos, con la diferencia de que hay esa conciencia, de que hay esa labor, de que hay ese trabajo, de que hay esa fluidez en los resultados. A las 5 y 10 ya teníamos resultados, 1 hora y tanto después. Entonces, yo creo que esa es una experiencia importante. Reitero, los mexicanos, aún con los problemas de violencia que tienen, pero tienen los mexicanos y los colombianos, pero también los mexicanos, que tienen también una experiencia importante en esta materia, los propios chilenos, pero hay un desarrollo doctrinal muy positivo en los mexicanos, en muchos países, que era lo que nosotros habíamos planteado. ¿Tú mirarías hacia dónde? ¿A qué sistema? Colombia, México sí, o Chile, los tres. Chile, sí. Recoger, hacer acopio de esa experiencia comparada en una serie de aspectos que pudieran perfectamente servir. Porque ahora hay que trabajar en esa socialización, en ese seguimiento constante. Ustedes los políticos tienen que ponerse a estudiar. Los políticos, pero yo lo que soy periodista. Bueno, periodista y técnico, pero está en el mundo político y en la parte de la comunicación. Y estoy con el presidente Danilo Medina, con doña Candy, y trabajo para resolver hasta en el orden comunicacional de cara a lo que es la responsabilidad tuya en tu condición de comunicador, evidentemente que hay que ponerse al día. Sí. ¿Y qué es en lo que está desde ya preocupado? Es correcto. Volvemos al tema del avance en todos los aspectos. Esta ley significaría que la democracia dominicana tiende a alejarse del famoso populismo que ha hecho tanto daño, yo diría, a toda Latinoamérica, o a los sistemas populistas. Mira, reitero que la ley es una hipótesis de trabajo y que ahora resta la implementación en la medida que nosotros podamos asumir la ley. Sería posiblemente muy arriesgado hacer un ejercicio de futurología profundo de qué pudiera darse, de qué pudiera pasar con todo esto. Va a depender de la madurez de los dominicanos, del seguimiento, de cómo la asumamos. Lo que sí yo puedo garantizar, augurar y asegurar es que contamos con un instrumento que no habíamos tenido nunca y que empodera a la sociedad para hacer una serie de reclamos de temas que no había ni siquiera cómo entronizar, cómo reclamar en el financiamiento, en la campaña, porque no teníamos nada, sino siempre la discrecionalidad de la Junta, en muchos casos bajo sospecha, por el esquema en que esta Junta es seleccionada normalmente, que es un tema de democracia, es un tema de mayoría, y la mayoría pues es un partido que lo decide si es el que está hegemónicamente en el poder, como el caso ocurrente del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, entiendo perfectamente tu conceptualización, pero dista de algunos políticos que han dicho que para nada algo. Bueno, es que esto no es para nada algo. Este sería una ¿Esto es más que algo? Esto es mucho más que algo. Esto es mucho más que algo. Yo diría que los políticos no saben en lo que se han metido todavía. Ellos tendrán que empezar a conocer, tendrán a manejar esto antes de que despierten de qué estamos hablando. Tendrán que venir talleres, tendrán que venir innúmeros talleres, diplomados, análisis. Innúmeros talleres, sí. Y lo que se puede desprender, y por qué no, de la vocación de desarrollo normativo que supone esto y de desarrollo jurisprudencial. Vamos a ver, porque yo no tengo dudas en que perfectamente podrá cualquiera radicar en algún aspecto que entiendan que no se adviene a sus intereses, radicar un recurso de inconstitucionalidad que, reitero, poco importa en relación a lo que es el desarrollo y la implementación de la ley, porque esto no va a afectar ni a detener lo que son los avances a los cuales desde ya se está abocando la Junta Central Electoral a considerarlo. Me imagino que esos recursos de inconstitucionalidad serán ejecutados de inmediato, porque han habido declaraciones, por ejemplo, del ex vicepresidente Rafael Alburquerque, también del ex fiscal José Manuel Hernández Peguero, o sea que son expertos, especialistas, conocedores y otros partidos materia, también de oposición, la Fuerza Nacional Progresista, y se esperaba que de ello
pues otra cosa no podría salir más que eso. Además, Además que esto le da vida, le da oxígeno a la Fuerza Nacional Progresista. Además de que vienen manejando y vienen trabajando el contenido, porque no es nada diferenciado a lo que se ha consensuado por tantos meses. Habrán algunos aspectos que en términos de los intereses de los políticos es lo que le ha puesto pues el punto de discrepancia, el tema de la eventualidad o posibilidad de primarias, todo ha girado alrededor de eso, desconociendo lamentablemente, que era una crítica que nosotros reiterábamos, que esta ley no era solo primaria, hacia abierta, hacia cerrada. Esto es una ley que tenía un sinnúmero, algo más, mucho más, un sinnúmero de componentes que requerían ser considerados y ser manejados. Entonces yo creo que sí, que vendrán los recursos de inconstitucionalidad, y es un ejercicio cívico, porque si eso sirve para mejorar algún aspecto en particular de la ley, pues perfectamente bienvenido. Sí. Así es. Bueno, pues todo parece indicar que tendremos ley 3318 por mucho. Así es. Vamos a pausar y cuando retornemos de nuevo con nuestro invitado, el doctor Trajano Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Continuamos en contacto 23 con la presencia del doctor Trajano Potentini. Se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar pasar estos pocos minutos que nos quedan sin antes hacerte la pregunta sobre la reelección del presidente Danilo Medina. Hubo personas, nunca entendí, que decía que la aprobación iba, que no iba y que esto abría camino a la reelección. ¿Hay una vinculación reelección ley 3318? Mira, me parece un tema, en principio, hablar de reelección, un tema inoportuno, un tema extemporáneo. No hemos visto que el presidente Danilo Medina haya hecho ningún planteamiento. A nadie se lo ha dicho. De que está en reelección. No le veo en modo alguno cuál es la relación que guarda la ley de partidos políticos. Porque tú me dices, bueno, la Constitución sería otra cosa, porque sería una de las vías, la modificación de la Constitución, y la otra eventualmente sería entonces la armonización de los intereses en conflicto a partir entonces de un ejercicio de ponderación que pudiera ser el Tribunal Constitucional como máximo y último intérprete del sentir constitucional, del aspecto constitucional. Pero fuera de ahí no veo otro espacio, otra vía que no sean esas dos, la modificación o la ponderación que pudiera hacer el Tribunal Constitucional sobre el particular. No veo cuál es la relación que guarda, y por eso digo que es un tema muy traído por los moños en este momento, porque no me parece que una cosa tenga que ver con la otra. No conozco cuál es la conexión, como se decía, la primaria, no le veo. Dejemos a un lado el jurista y vayámonos al experto en asuntos de temas políticos. Desde el punto de vista político, la aprobación de la ley hoy 3318 constituyó, por lo que vivimos en el Congreso Nacional, un triunfo del presidente Danilo Medina. Evidentemente que sí, evidentemente él se pone de manifiesto cuando se logra este consenso de mucho más de las 2/3 partes que se requerían, que se necesitaban. 146 diputados de 190, 38 solamente en contra lo del expresidente Leonel Fernández, y los planteamientos que están haciendo es la inconformidad particularmente de ese sector que está hablando pues de la eventualidad o la posibilidad, con muchas críticas a la ley, de lo que sería pues un recurso de inconstitucionalidad. No hay duda de que se trata de un triunfo de este consenso que parecería, a mi juicio, que el Partido Revolucionario Moderno, porque yo entiendo que tanto el Reformista como el PRD, con el tema del caramelo del 5%, pues tendrían que resolverlo, porque es lo que le da oxígeno, es lo que le da vida. Si no pudieran desaparecer o salir del sistema, saldrían del sistema, porque es significativo, más de 20 millones de pesos todos los años. Parecería que el PRM, en términos de lo que es su
su consideración, entendió que esto pudiera traer consigo, apostó a una crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana y tal vez por esto ha dado ese apoyo. Correcto, muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. A ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Contacto 23. Yo soy Rafael Ovalle, como siempre, un feliz sueño y un hasta mañana.